El tema de hoy es un tema difícil, muy difícil. Y de alguna manera cuando esté presentando los conceptos, estoy seguro que van a revolver tus emociones. Porque cuando estaba preparando el sermón, revolvían mis emociones. Y yo les decía en el primer turno que estaba preparando y me daba ganas de salir corriendo. Y quizás a ustedes les dé ganas de salir corriendo cuando empiecen a escuchar ciertos conceptos aquí. Porque no hay nada más incómodo que confrontarnos con nosotros mismos. Y es por eso que la gente le tiene tanto miedo a Jesús. Porque Jesús lo primero que hace es mostrarnos quiénes somos. Nos muestra su amor, nos muestra su comprensión, pero nos muestra quiénes somos. Y a veces darnos cuenta de quiénes somos es un poco doloroso. Pero quiero decirles que si se quedan hasta el final va a ser un mensaje de esperanza por la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, dame a mí claridad, dame a mí amor, ternura, para presentar los conceptos que hoy vamos a presentar aquí. Por sobre todo, Señor, que entendamos de que tú eres bueno, que tú nos amas y que tienes un plan para nosotros. Ayúdanos a tomar las decisiones para destrabar aquellas cosas que hacen que nosotros no podamos entrar en tu plan. Y Señor, muévete hoy en este lugar. Esto te lo pido y te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con un versículo muy conocido que está en Romanos 8:28, que dice, a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Fíjense que acá este versículo no dice que a todas las personas todas las cosas le ayudan a bien, sino que dice que a los que Dios aman hay una condición. Y cuando la Biblia habla de amor, no habla de un amor sentimental, no habla simplemente de una expresión de mis emociones, sino que cuando la Biblia habla de amor, está hablando de lealtad. En otras palabras dice, a los que son leales a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y fíjense que acá no dice que a los que son leales a Dios algunas cosas le ayudan a bien o la mayoría de las cosas le ayudan a bien, sino que dice que a los que son leales a Dios, ¿cuánto? Todas las cosas. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿qué significa ser leal a Dios? Entonces enseguida cuando hacemos esa pregunta, quizás nos miramos a nosotros mismos. Y vemos un montón de errores y decimos, quizás nosotros no somos leales a Dios. Yo quiero decirte que alguien que tiene errores no quiere decir que no sea leal a Dios. Ser leal a Dios quiere decir que yo he decidido entregarle mi vida y que a pesar que me cueste, a pesar que a veces no quiera, lo que Él me muestre en el camino y Él me pida avanzar, yo voy a avanzar. Si Él me pide que haga un alto, yo voy a hacer un alto. Eso es ser leal a Dios. Ser leal a Dios no quiere decir que voy a ser perfecto. Quiere decir que tengo un corazón íntegro. Un corazón íntegro quiere decir un corazón que no está dividido. Un corazón que pone a Dios en primer lugar. O sea que si hoy tú decides poner a Dios en primer lugar, ser leal a Dios, ¿qué pasa con lo que dice, qué promesa dice este versículo? Todas. Y puede ser que hoy yo le esté hablando a alguna persona que viene con toda su vida enmarañada, confundida, que no ve salida para los problemas que tiene. Hoy Dios te dice a ti, te trajo para que escuches esto, todas las cosas te van a ayudar para bien. Si es que tú estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar y a seguir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y nosotros estamos estudiando la vida, en realidad no la vida, estamos estudiando el libro de Génesis y estábamos estudiando la vida de Jacob. Y ahora aparece un personaje, el personaje de José, que es un personaje muy interesante en la Biblia. Pero nosotros ya vimos en el sermón pasado cuáles eran los elementos adversos que había en la familia de José. José no tenía una familia ideal. Es más, José tenía una familia que dejaba mucho que desear.
Y cuando digo mucho, digo así con la U larga, mucho. Era una familia con muchos problemas. Y fíjense, nosotros ya estudiamos algunos de los problemas. Primero, José era testigo de 2 madres. Él tenía que compartir, o sea, en la casa de José había 2 madres. En realidad había 4. Y ustedes ya lo vieron eso. Pero las 2 madres biológicas estaban inseguras y competían por el amor del padre. Entonces él siempre, cuando iban a comer a la mesa, siempre había una tensión en la mesa. Porque ¿quién le servía a Jacob? ¿Quién no le servía? ¿Quién había hecho la comida más rica? Y esa atmósfera José la respiró. Segundo, José cuando era pequeño estaba todo contento, él esperando el nacimiento de su único hermano biológico, o hermano no biológico, sino hermano de padre y madre. Y justamente cuando está naciendo su hermano, muere su mamá. Una crisis en la vida de José, un trauma en la vida de José, un trauma en la vida de cualquier niño que pasa por la pérdida de su madre. Tercero, José es testigo de la violación de una hermana, de Dina. Y nosotros ya estudiamos eso. Y no solamente es testigo de eso, sino que después, a raíz de esa violación, sus hermanos toman venganza y hacen una guerra a Siquem y matan a todos los hombres de Siquem y se transforman en ladrones porque le roban todo lo que tenían los de Siquem y se transforman también en esclavistas porque toman a todas las mujeres y los niños y los llevan esclavos a la familia de Jacob. Y esa era la familia de José. Hoy quizás esto viene para hogar y familia un poquito. Hermanos, yo saben que cuando veo a esas personas que dan, y perdonen, que dan seminarios de familia y que vienen acá y se paran y de matrimonios así, y que aparecen un esposo y una esposa y que muestran que todo es perfecto en su casa y que esto y que lo otro y cómo se aman, es mentira. Es mentira. Estamos cansados de la iglesia que juega a ser imagen. No digo que no se puedan amar las personas, pero no hay familias perfectas. No encontramos ninguna familia perfecta en la Biblia. Hay familias que van hacia la perfección o que van a la imperfección. Lo que Dios nos pide, Él nos toma de donde estamos y nos lleva hacia donde Él está. Lo único que Dios nos pide es que crezcamos desde el lugar donde nosotros estamos. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán enredada esté nuestra familia, no importa cuántos problemas tenga nuestra familia, Dios la toma de ahí y lo lleva, si nosotros estamos dispuestos y no nos resistimos, nos lleva hacia donde Él quiere. Y sí, hay familias que se transforman en familias muy sólidas, pero nunca van a ser familias perfectas. Es más, perfección en la Biblia, en el sentido de la Biblia, sí van a ser perfectas, porque perfección en la Biblia significa alguien que crece. Eso es simplemente perfección en la Biblia. Entonces sí va a haber familias perfectas al estilo bíblico, pero no al estilo griego, donde perfección es ausencia de errores, donde todo es un oasis. No, eso no existe mientras vivamos en esta tierra. Pero entonces ahora vamos a analizar un poco la historia de la familia de Jacob y vamos a Génesis capítulo 37. Y ahora yo quiero que me ayuden a descubrir algunos elementos aquí en la Biblia. Algunos elementos que nos van a ayudar a ver cuáles eran las características de esta familia, más allá de lo que nosotros ya vimos. Génesis 37, versículos 1 en adelante. Dice así: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. Fíjense, la historia de la familia de Jacob es la historia de José. Porque José hace un quiebre en su familia, termina una tendencia de errores que se habían repetido por generación en su familia, y José hace el quiebre para que esa familia se transforme realmente en la familia que da origen al pueblo de Dios. Y sigo diciendo, versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama
de ellos. Aquí tenemos el primer elemento que aparece en la familia de José. ¿Cómo eran los hijos de Jacob? ¿Hijos con qué? Con mala conducta. Y no solamente tenían mala conducta, sino que su conducta había llegado a ser tan mala que ahora había generado una mala ¿qué? Una mala fama. Seguimos. Versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y por eso le hizo una túnica de diversos colores. Acá vemos otro problema. Muy insensato Jacob, que hace, ama más a un hijo que a otros hijos. Y no solamente que ama más a un hijo que a otros hijos, sino que le demuestra ese amor haciendo una diferencia, regalándole algo que a ninguno de los otros hijos le regala. Una insensatez total de parte de Jacob. Preferencia entre hijos encontramos en esta familia y encontramos entonces regalos que marcaban esas diferencias. Seguimos en el versículo, ayúdenme a saber en qué versículo estamos, porque yo... vamos al 4 ahora, dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. O sea, ¿qué había en esa familia? Había aborrecimiento, había odio. Y es más, dice que no podían hablar de manera ¿cómo? Pacífica. Que maltrataban verbalmente ¿a quién? A José. O sea que José también era víctima de palabras violentas. Una familia tremenda. Seguimos en el versículo 5. Dice, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más. O sea que si antes había odio, ahora se le agrega más odio. ¿Pero por causa de quién este odio? Jacob, pero pareciera que José disfrutaba un poquito contar estos sueños a sus hermanos. Porque José no era un tonto tampoco, o sea, él se daba cuenta, si le hablaban tan mal los hermanos, y él va y le cuenta estos sueños a sus hermanos. ¿Por qué? Porque José era un niño mimado, y todo niño mimado es un niño ¿cómo? Egocéntrico. Y parecía que a José le gustaba esto. Entonces encontramos que en esta familia había orgullo, y estaba el orgullo de José por ser el niño mimado, el que tenía la única túnica que los demás no tenían. Y después encontramos también más aborrecimiento a causa de los sueños que José tenía. Y seguimos, versículo 9. Pero José volvió a tener otro sueño y se le contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Nuevamente José va y cuenta, los sueños de quién venían. De Dios. Fíjense que Dios, no porque José sea orgulloso, dejaba de darle sueños. Pero en ningún lado Dios le dice, ve y cuéntale a tus hermanos. Pero Dios estaba preparando algo. Pero a causa de estos sueños y a causa de toda la situación, dice que sus hermanos, ¿qué hacían? Lo envidiaban a José. Primero lo pueden haber envidiado por la situación que tenía con su padre. Y ahora los hermanos de José deben haber dicho, ¿por qué Dios le da sueños a José? Si José decía que eran sueños de Dios, ¿por qué le da sueños a José y no nos da a nosotros? Pero no los creían, por supuesto, esos sueños. Y entonces seguimos versículo 12. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven, que voy a enviarte con ellos. Acá tenemos algo interesante. ¿A dónde fueron a apacentar ovejas? A Siquem. ¿Qué había pasado en Siquem? En Siquén había pasado la masacre donde los hermanos Simeón y Judá habían matado a todos
los siquemitas, o a Siquem, que había violado a Dina. Entonces ahora, claro, se van a Siquem a pastorear y tardaban en volver. Y esto muestra que Jacob también quería a sus otros hijos, no era que los odiaba. Pero insensatamente hacía diferencia a Jacob. Y entonces ahora Jacob le dice llegamos a eso, ¿verdad? Estamos en el 13. Israel le dice a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven que voy a enviarte con ellos. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que Jacob no sospechaba del odio que tenían los hermanos por José. ¿Por qué? Porque los hermanos de José habían aprendido a disimular. Era una familia donde nadie sabía lo que pensaba el otro. Era una familia donde nadie se podía expresar. Por todas las situaciones incómodas que había y las situaciones disfuncionales que había, la gente en esa familia no se podía expresar. Y cuando la gente en una familia no se puede expresar, eso trae problemas y complicaciones. Una de las cosas que nosotros debemos estar seguros en nuestras familias es que nuestros hijos tienen capacidad de expresarse. Una de las cosas que tenemos nosotros que tener seguros en una iglesia es que en una iglesia los hermanos, la gente de la iglesia, los miembros de la iglesia pueden tener capacidad para expresarse. Y no que dominan 2 o 3 nomás y que todos los demás tienen que seguir a esas personas. No, todos pueden expresarse porque eso trae sanidad. Pero eso no pasaba en la familia de Jacob. Y fíjense, Jacob, si hubiera sabido lo que pasaba por el corazón de sus hijos, nunca hubiera mandado a José a Siquén. Pero los hijos de Jacob habían aprendido a ser engañadores como Jacob lo había sido. Y entonces ahora ellos disimulaban muy bien. Entonces encontramos en esta familia disimulo. Y vamos entonces, ¿en qué versículo dejé? 14, dice, anda Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón y José llegó a Siquén. Mientras José estaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, ¿qué buscas? José respondió, estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. ¿Qué encontramos en esta familia? Fratricidio. O sea, todo fue creciendo. Primero sentían un poco de envidia, de odio, pero esto fue creciendo, creciendo y creciendo y ahora ya querían matarlo. ¿Y cómo sigue? Versículo 19, se dijeron el uno al otro, miren, aquí viene el soñador, vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Ellos ahora hacen una estrategia y lo que estaban acostumbrados. ¿Con qué solucionaban los hermanos de Jacob todos sus problemas? Con una mentira, con un engaño. Todo lo trataban de solucionar con un engaño. ¿Y sabes qué? Y eso quiero decirte, lo que tú solucionas con un engaño, tú no solucionas nada. Es más, los hermanos de Jacob pensaban que matándolo a José iban a resolver el problema de odio que tenían con José. Y se dieron cuenta que lo mataron y el problema siguió, y siguió por 20 años. Y ese problema cada vez era más grande en su mente. Muchas veces nosotros, para solucionar nuestros problemas, huimos de nuestros problemas. Eso no es solución, eso es cobardía. Y perdonen lo que voy a decir ahora, pero el divorcio no te soluciona nada. El divorcio no te soluciona nada. Lo único que hace es una cobardía porque hay problemas que tú tienes que enfrentar, que no quieres enfrentarlo. Entonces tú dices, muy bien, vamos a eliminar esta relación. La eliminamos, pero tú vas a llevar tus problemas contigo a todos lados. Muy bien, se volvió loca la computadora. Entonces, ¿por dónde estamos? Estamos en el versículo 21. Pero Rubén, al oír esto,
lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo, no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Y en todo este cuadro de odio, de aborrecimiento, aparece la figura ¿de quién? De Rubén, el hijo mayor. Y uno dice, ay, por fin aparece alguien bueno acá. Pero ¿saben qué? ¿Por qué Rubén toma esta decisión? Y hay que entender un poquito la historia de Rubén. Y vamos al capítulo 30 y... al capítulo 35, 22. 35, 22. Dice así, mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilhá, la concubina de su padre, pero esto llegó a oídos de Israel. ¿Qué hizo Rubén? Rubén tenía como amante, ¿a quién? A la esposa de su papá. Y entonces esto dice que llegó a oídos de Jacob, y entonces Jacob quedó muy mal Rubén, y ahora Rubén no quería tener más problemas con su padre, y decía, ¿qué va a pasar conmigo si llego y no está José? Así que hay que salvar a José. La culpa de Rubén hacía que tratara de solucionar esa culpa, no pidiendo perdón, sino tratando de hacer estrategias para tapar esa culpa. O sea que en la familia de José también había mucha promiscuidad. Volvemos de vuelta al capítulo 37. Versículo 23, dice así. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan. Pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas de bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Ahora acá vemos una escena de extrema crueldad. José lo tiran al pozo. Después de 20 años, cuando ellos están en Egipto y están en la celda, todavía se acordaban de esta escena y no se la podían borrar de su cabeza. Y decía, nos está pasando esto, ellos pensaban que les pasaba esto, dice, porque nosotros tiramos a nuestro hermano a un pozo, y él nos rogaba, y nos rogaba, y nos rogaba, y nosotros no le hicimos caso. ¿Qué hacían mientras José les rogaba? Comían, celebraban, decían, se acabó nuestro problema, nos estamos vengando de José, ya él no va a ser el hijo preferido. Ellos pensaban que estaban solucionando su problema, pero en realidad lo estaban agrandando. Cada vez que tú tratas de solucionar tus problemas sin Dios, lo que haces es agrandar un problema. Quizás al momento parece, ellos tenían cierto alivio y celebraban comiendo, pero aquí tenemos una escena de extrema crueldad que muestran los hermanos de José. Y entonces, en el versículo 26 dice, entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ahora surge Judá. Y surge con una idea brillante para él. No lo matemos, es nuestro hermano. Parecía bondadoso. Vendámoslo. Vendámoslo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama farisaísmo. ¿Qué hace el fariseo? El fariseo, sus obras peores las quiere tapar con sus obras un poquito mejores, que no llegan tampoco a ser buenas. Es, por ejemplo, la persona que vive chusmeando acá en la iglesia y genera un montón, pero después viene y pone una gran ofrenda y dice, hermanos, hay que ofrendar, hermanos. Y Dios le diría a esa hermana o hermano, le diría, hermano, hay que dejar de chismear. ¿Qué tanta ofrenda? No dejen de dar ofrenda. Pero es necesario que seamos lógicos y coherentes con nuestra propia vida. No es una cosa y la otra, es todo. Y eso Judá ahora dice, miren, no somos tan malos, lo vamos a vender. Farisaísmo. Y entonces, ¿estamos en qué versículo? 28. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron así
a José a Egipto. Y acá deben haber dicho los hermanos de José, qué bien, no lo matamos y todavía ganamos plata. O sea, surge el materialismo que tenían, porque una de las cosas por las cuales ellos odiaban a José era porque José era el primogénito de Raquel. Y si era el primogénito, iba a heredar todas las cosas. Entonces ellos no querían eso. Pero ahora, lo pueden vender. ¿En qué se habrán gastado esa plata? No sé, pero no les sirvió absolutamente de nada. Satisfacción efímera. Nosotros sacrificamos muchas veces felicidad eterna por satisfacción momentánea o efímera. Y entonces, versículo 29 dice, cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José dentro, se rasgó los vestidos. Luego volvió donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño no está, ¿y yo a dónde iré? ¿Por quién estaba preocupado Rubén? Por él, no estaba preocupado por José. Ahora, ¿qué le digo a Jacob, a mi papá? Versículo 31. Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Y enviaron la túnica de color a sus padres y se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Aquí encontramos el egocentrismo de Rubén, pero después encontramos también alguna manera venganza. Nuevamente, un engaño, tratan de solucionar con un engaño todo, y ahora me imagino que ellos cuando le entregaron la túnica manchada a Jacob, deben estar esperando a ver qué cara pone Jacob. Ahora vamos a ver. Toda la diferencia que hizo con nosotros, ahora por adentro le han dicho, tomá, mira, ahí tenés. Ahí tenés. ¿Sintieron satisfacción con la venganza? Posiblemente 5 minutos. Posiblemente 5 minutos. Y entonces, dice el versículo 33, cuando Jacob la reconoció, dijo, esta es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro donde está mi hijo guardando luto por él. Y lo lloró su padre. Cuando Jacob vio la realidad, ¿qué le agarró a Jacob? Dice que él empezó a llorar y cuando trataban de venir a consolarlo, él no aceptaba consolación. ¿Cómo le llamamos a eso? Eso le llamamos depresión. O sea, ahora Jacob fue una víctima de una depresión que no le duró un día, 2 días, sino que le duró muchísimos años. Y no sabían los hijos y las hijas cómo levantarlo a Jacob de su depresión. Ahora, hermanos, ¿Jacob dejó de ser cristiano? No dejó de ser cristiano, pero fíjense que la depresión le puede causar a los cristianos también, porque a veces nosotros, muchas veces cuando alguien está deprimido, decimos, hermano, hay que tener fe. Y pensamos que con eso fuimos muy buenos cristianos dando testimonio diciendo lo que hay que tener fe. A un deprimido no le puedes decir hay que tener fe. Porque el deprimido sabe que hay que tener fe, pero no sabe cómo tenerla. Porque hay algo emocional que lo está aplastando y no sabe cómo solucionar esa presión interior que siente. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros tratamos de dar testimonio, porque la cuestión no es ayudar a alguien para yo sentirme bien porque hice obra misionera, sino que yo tengo que ayudar a alguien porque quiero ayudar a esa persona. No para después decir, y yo fui a visitar a fulana que estaba deprimida y entonces hicimos obra misionera el sábado de tarde, y entonces ¿quién es el centro? Soy yo. El ego, somos nosotros. Y ¿saben qué? Muchas veces tenemos ese estilo de misión nosotros en la iglesia. Queremos ir a rescatar a alguien para después venir y decir, yo lo rescaté, hermanos, yo. No lo decimos así. Pero no necesitamos decirlo para darnos cuenta que es así. Y yo lo he hecho, hermanos. Por eso alguien puede decir, ¿y usted cómo sabe? Porque me conozco. No hay nada bueno en nosotros. ¿Qué vemos después? Desde allí 20 años de secretos de familia. Porque Jacob siguió deprimido, pero los hijos de Jacob no se animaron a decirle nada, ni le dijeron nada a quién, ni a sus esposas. Todo el mundo engañado. Esta era una familia que estaba acostumbrada a vivir con secretos. ¿Y saben qué? Cuando las familias viven con secretos, eso trae enfermedad. Eso trae enfermedad.
cuando no hay confianza en una familia, cuando somos todos políticos, eso pasa en las iglesias también, que a veces en las iglesias todos venimos acá a mostrar que somos los adventistas, que ya hemos superado todo, y que nadie se vaya a enterar de nuestros problemas porque si no perdemos imagen. Y la iglesia se ha transformado en un tapa problemas en vez de ser una solucionadora de problemas. Es más, muchas veces venimos a la iglesia simplemente para trabajar para Dios, pero Dios quiere trabajar en ti, no quiere tanto que trabajes para Él, sino que Él quiere que tú dejes que Él trabaje en ti. La iglesia es para venir a buscar a Dios como sanador, no es para venir a hacer cosas por Él. Él si quiere las puede hacer solo. Pero cuando nosotros nos dejamos sanar por Dios, no podemos dejar de servirlo, pero no lo servimos para sentirnos bien, sino que lo servimos porque Él nos sirvió primero. Lo compartimos, eso genera testimonio, eso genera evangelismo, genera misión. Pero muchas veces vemos que en las iglesias venimos todos acá con corbatita, venimos todos, incluso yo me puedo incluir en ese grupo sin duda también, y que venimos acá a mostrar cuán perfectos somos todos. Cuando en realidad no lo somos. Y es más, ni Dios lo está esperando que lo sean. Pero pastor, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es que ahí cuando dice sed vosotros perfectos, lo que está diciendo, y no lo voy a demostrar ahora, lo que está diciendo es crezcan continuamente, crezcan, no importa dónde están. Y si no fuera así, estas historias no aparecerían en la Biblia. Miren esta familia, miren las características de esta familia, que es la familia originaria del pueblo de Dios. Esta es la familia que da, después todos hablamos del pueblo de Dios y que somos pueblo de Dios. Esta es la familia que le da origen al pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? En esta familia había una persona que hizo la diferencia, una persona que quebró este patrón de conducta que traía enfermedad. Pero ahora yo quiero decir algo que es bastante, bueno, esto lo voy a decir ahora también, antes de esto. Cuando José llegó a Hebrón, que llegaron de Canaán, todavía estaba viviendo Isaac. Isaac todavía vivía cuando José es vendido como esclavo. Tuvo la oportunidad de vivir con José por unos 4 años y lo lloró por 12 años. Después que fue vendido José, Isaac siguió viviendo 12 años. Cuando muere Isaac, José estaba en el último año en la cárcel. O sea, cuando estaba por salir de la cárcel, ahí muere Isaac. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué habrá pensado Isaac de la promesa al ver la vida de sus nietos? Sin embargo, nosotros vemos que en la Biblia dice que la fe de Isaac nunca decayó. Porque los personajes bíblicos aprendieron a no centrar su vista en las cosas que pasan, sino en el Dios que está guiando. Y hoy tú puedes venir con tu vida destruida, puedes venir con un montón de marañas en tu vida, no sabes qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con tus nietos, pero yo te pido hoy que levantes la vista al cielo en el nombre de Jesús y mires a Dios. Dios puede sacar de todo ese lío, puede sacar algo bueno, si es que le damos oportunidad. Y hoy yo quiero invitarte, que seas un José, porque José hizo la diferencia. José decidió entregarse a Dios completamente. Y quebró esta tendencia. Pero esta era una familia que traía enfermedad, era una familia que generaba tensión. Y a veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué nos enfermamos tanto? Somos vegetarianos, somos esto, somos lo otro, y nos agarra un cáncer fulminante. La familia de Jacob guardó secretos durante más de 20 años, y cuando tú y yo guardamos secretos, nos enfermamos. Es por eso que la Biblia dice, Dios dice, ¿tú quieres crecer? Tienes que comenzar confesando tus pecados. Si no hay confesión, no hay crecimiento. Si no hay confesión, no aprendo. Yo tengo que saber cuáles son mis problemas. Y ahora voy a leer una cita. Dice esto una psicoanalista, Francois Dolto. Dice, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Un niño que ve todo el día peleándose, que sus padres están peleando. Ese niño, tarde o temprano, está más proclive a desarrollar una enfermedad. Y después dicen, ¿cómo? Y vuelvo a repetir, si éramos vegan. Es que Dios no te pide que seas vegan. Dios te pide que ames a tu esposa y a tu esposo. Eso es lo más importante. Pero a veces hacemos todas esas rituales
eclesiásticos para tapar lo que no queremos enfrentar. Y Dios quiere que enfrentemos lo más importante, no que colemos un mosquito y nos traguemos un camello. Dios quiere que ataquemos el camello. Lo que no se expresa en palabras, se expresa con dolores. Cuando yo vivo en una familia que no puedo expresar nada, que todos estamos con miedo, tarde o temprano, como no puedo expresar nada, lo voy a expresar con una enfermedad de eso. Y ahora, mis hermanos, esto es muy duro. Yo les decía, cuando yo estaba preparando este sermón, o sea, porque yo no tengo errores también. Y tuve que arrodillarme y tuve que decirle a Dios, Señor, yo quiero seguir creciendo. Pero tenía ganas de salir de acá de la oficina, irme a correr y olvidarme del sermón y no predicar ningún sermón. Como muchos de ustedes puede ser que en este momento tengan ganas de salir corriendo y decir que ya termine. Pero es necesario que enfrentemos esto. El doctor Feletti, junto con el doctor Anda, desarrollaron algo interesante. El doctor Feletti trabajaba con gente con sobrepeso. Y entonces él desarrolló o creó un líquido que era muy nutritivo, que le hacía tomar a la gente que tenía sobrepeso y que en un año bajaban de peso y que tuvo un éxito tremendo. Si alguien lo quiere, vea la salida que después lo... Bueno, pero tuvo un éxito tremendo. Pero resulta que estas personas bajaban de peso y después que bajaban de peso, pasaban unos 2 o 3 meses y comenzaban a recuperarlo de vuelta y después al año estaban de vuelta en el mismo peso o más sobrepeso que tenían cuando empezaron a tomar el líquido. Y Feletti, que estaba muy contento con su líquido, dice, acá tengo que ver qué es lo que pasa. Y entonces empezó a hacer una encuesta con los que estaban con sobrepeso. Y entonces al hacerle la encuesta, empezó a descubrir ciertos patrones. Y una de las cosas que descubrió, que cuando le preguntaba cosas de la niñez, más o menos los que ganaban nuevamente el sobrepeso contestaban de la misma manera las preguntas. Y todos esos que habían ganado sobrepeso habían sido abusados en su niñez. Entonces, a raíz de esto, hicieron un test de 10 preguntas con el doctor Anda en 17.000 personas. O sea que esto es algo científico. Esto fue en la década de los 90. Y empezaron a darse cuenta cómo los patrones de familia, de alguna manera, van determinando la enfermedad que va a venir en el futuro de la familia. Los resultados mostraron que los que tenían más puntos en el test tenían notoriamente más problemas de salud. Y ahora 3 tipos de expresiones adversas de la niñez. ¿Cuáles son las circunstancias en una niñez que van a producir enfermedad en el futuro? No quiere decir que es determinante que el 100%, pero las probabilidades se acrecentan. Y fíjense, cuando hay abuso físico, cuando mis disciplinas físicas con mi hijo son de tal manera que le producen heridas, que le producen moretones, que le producen de alguna manera... Eso está preparando el camino. Cuando hay abuso emocional, ¿qué es el abuso emocional? Cuando yo quiero lograr la conducta de mis hijos generándoles culpa. Quiero que hagan las cosas bien poniéndole culpas y que si no lo hacen entonces están mal. No por motivación. Cuando hay abuso sexual. La negligencia física. Por ejemplo, las familias donde los chicos crecieron, donde no tenían horarios para comer, o sea, y que muchas veces pasaron hambre o que estaban sucios y que no se les cambiaba el pañal demasiado seguido. O sea, eso es negligencia física o negligencia emocional. En el caso, por ejemplo, de los padres que se las pasan trabajando para enviarlo a buenas universidades a sus hijos y resulta que no pasan tiempo con sus hijos o no pasamos tiempo con nuestros hijos. También se vio que estos patrones se daban en chicos que crecieron en hogares disfuncionales. Y un hogar disfuncional puede ser un hogar donde hay una persona que está mal, o sea, tiene problemas mentales, o una persona de la casa que fue encarcelada, o una madre que ha sido tratada violentamente y que los hijos son testigos de la violencia del padre a la madre o de la madre hacia el padre, donde hubo abuso de sustancias, donde hubo drogadicción, o una casa donde hubo simplemente un divorcio. Porque dicen la gente, no, pero pastor, cuando vienen muchas veces dicen, pastor, mis hijos lo tomaron re bien al divorcio. Cuando me dice algo esa persona, yo me doy cuenta que estoy frente a un inmaduro, una inmadura. Tus hijos nunca toman bien un divorcio, nunca.
Es más, ellos no quisieran nunca. Y alguien, no, es que pastor, es que mi hijo me decía, yo me tengo que divorciar y por eso lo hice, si ellos lo querían. Lógico que lo querían, si no te veían disposición para que soluciones el problema. Porque la cuestión no es divorciarse, sino confrontar la situación. Confrontarla de la buena manera, no tirándose platos. La cuestión es bajar el orgullo, la cuestión es empezar a ser más manso, la cuestión es empezar a ser más humilde. Pero pastor, así me han pisoteado la cabeza. Bueno, entonces empecemos a estudiar la Biblia, a ver qué es lo que Dios nos dice, para ver cómo debemos relacionarnos con la gente. Pero hay solución en Dios para todo. Hay solución en Dios para todo. Entonces, las personas, los chicos que crecieron en un hogar con esas características en la conducta cuando eran adultos, no les gustaba hacer actividad física, se dedicaban al cigarrillo, al alcoholismo, hacían uso de drogas o eran irresponsables en el trabajo o son irresponsables en el trabajo. Y después eso tiene una repercusión en los hijos de que después quizás llegan a ser muy obesos. Eso produce diabetes, puede producir depresión, atentos suicidas, enfermedades sexuales, ser más proclives a enfermedades sexuales, enfermedades del corazón. Eso trae cáncer también. ¿Por qué? Porque la tensión que vivimos en un hogar empieza a gatillar enfermedades en los chicos. Que, ojo, no en los chicos. Puede ser que en los chicos o puede después la enfermedad salir cuando tienen 30, 40 años. Y dicen, pero ¿cómo? Si yo siempre fui sano. Y sigan siendo sanos. Pero lo más importante, ¿sabes lo que Dios quiere? Es que tú empieces a darte cuenta y empieces a enfrentar las situaciones que puedes resolver con el poder de Dios. Esto trae también más riesgos de strokes, más riesgos de enfermedades pulmonares. Y fíjense, a las personas que han tenido una niñez difícil se le quiebran más fácil los huesos. Es tremendo. ¿Quieren hacer el test? Son 10 preguntas. Este test son 10 preguntas y ustedes no la contesten con las manos así mostrando. Creo que todos de alguna manera vamos a estar afectados por estas preguntas. Simplemente en 10 ustedes cuenten cuántas tienen. Pregunta número 1. Antes de tus 18 años, ¿hubo algún padre u otro adulto en tu casa que a menudo o muy a menudo te maldecía, insultaba, rebajaba o humillaba, o que actuaba de una manera que te hacía sentir que tú podías ser físicamente perjudicado? ¿Sí o no? Antes de tus 18 años, ¿hubo algún padre u otro adulto en tu casa que a menudo o muy a menudo te empujaba, agarraba, cacheteaba, te tiraba algo o te pegaba tan fuerte que te dejaba marcas o te hería? ¿Sí o no? Antes de tus 18 años, ¿hubo algún padre u otro adulto que era por lo menos 5 años más grande que tú, que te tocó o acarició en una forma que luego te diste cuenta que estaba reservado solo para casados? ¿Sí o no? 4. Antes de tus 18 años, ¿sentías a menudo o muy a menudo que nadie en tu familia te amaba o pensaba que eras importante o especial? ¿O que en tu familia nadie estaba interesado por el otro? ¿O que nadie se sentía cerca del otro o se apoyaba? 5. Antes de tus 18 años sentías a menudo o muy a menudo que no tenías lo suficiente para comer, tus ropas estaban sucias o que no tenías a alguien que te protegiera, que tus padres estaban muy borrachos o drogados como para llevarte al doctor cuando lo necesitabas. Pregunta 6. Antes de tus 18 años perdiste a uno de tus padres porque se divorciaron, te abandonó o por alguna otra razón. 7. Antes de tus 18 años viste que tu madre o madrastra era empujada, cacheteada o que le tiraban objetos. O algunas veces o a menudo viste que era pateada, golpeada con el puño o con algo duro o que era amenazada con un cuchillo o con un arma. Pregunta 8. Antes de tus 18 años viviste con alguien que era tomador, alcohólico o que usaba drogas. 9. Antes de tus 18 años viviste con alguien en tu casa que tenía depresión, que estaba mentalmente enfermo o con alguien que intentó suicidarse. Última pregunta. Antes de tus 18 años, ¿hubo algún miembro de tu casa que fue condenado a prisión? Con que respondan un sí a una de todas estas preguntas que aparecen en cada pregunta es un sí completo para toda la pregunta. Los resultados del test. Adultos que han tenido 4 o más sís
están 2 veces más predispuestos a tener ataques al corazón. Mujeres que han tenido 5 o más CIS están 4 veces más predispuestas a padecer depresión que aquellas que no tuvieron puntos. No todos los que tuvieron una infancia dura terminan desarrollando una grave enfermedad. Aclaremos. Y cuánto más si podemos meter a Dios en todo esto. ¿Cuánto más si podemos meter a Dios en todo esto? Carol Redding, ella es una mujer que vive actualmente, que tomó este test y todas las respuestas les dio sí. O sea, ella dijo sí a todas las preguntas. Ella es una exitosa, en este momento es una exitosa mujer que está terminando su PhD. Y ella trabaja, como participó de estos test, trabaja siendo una activista tratando de ayudando a familias para que superen estas cosas. Y que, quiero decirles, este grupo de doctores son gente cristiana que saben que con Dios se pueden superar estas cosas. Ahora fíjense qué interesante esto. En la secundaria, Carol Redding fue diagnosticada con presión alta y con un desorden postraumático de estrés que experimentó como resultado de lo que vivió, llevándola a cuadros depresivos y de ansiedad. Eso en la secundaria. Ella tenía flashbacks que le venían y se acordaba de todo lo que le hicieron y eso le causaba estrés. Al ser adulta tuvo una condición de tiroides y es sobreviviente a 3 diferentes tipos de cáncer, leucemia, de seno y linfoma. O sea que ella se enfermó de 3 cánceres, los sobrevivió a todos. Ahora, ¿por qué sobrevivió a los cánceres ella? Porque ella estuvo dispuesta a enfrentar esto, ella estuvo dispuesta a confesar esto, ella estuvo dispuesta a trabajar con esto, que no sabía cómo manejarlo. Y cuando yo trabajo con las cosas que no sé cómo manejar, cuando yo pido ayuda, cuando yo busco ayuda, la tensión comienza a salir de mí y esa es la tensión que me alivia de las enfermedades. Y por eso si ella no hubiera enfrentado esta situación, el primer cáncer la hubiera matado. Pero ella está luchando, como todos tenemos que luchar. ¿Cómo termina la vida de José? Génesis 50, 15 al 26. José, como les decía, él hace el cambio y tú puedes hacer el cambio en tu vida. Dice, al ver los hermanos de Jacob estaba muriendo y entonces cuando muere Jacob, los hermanos de José piensan que ahora José se iba a vengar de ellos. Y dice así, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle, José, antes de que tu padre muriera nos pidió que te dijéramos de su parte, te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. ¿Qué estaban diciendo los hermanos de José ahora nuevamente? Una mentira. Estaban nuevamente, o sea, ellos estaban contentos ahora, pero todavía seguían con miedo y todavía seguían con culpa. Y esa culpa les producía conductas disfuncionales. Y entonces ahora les hacen una mentira y dicen, mientras ellos hablaban, José comenzó ¿a qué? A llorar. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloró José? No era tanto que sabía que estaban mintiendo, sino que José llora porque dice, todavía siguen desconfiando de mí. Todo lo que hice por ustedes, yo quiero decirles que los amo, yo quiero decirles que tengo cariño por ustedes, a mí no me interesa la muerte de ustedes. José dice, yo aprendí a no vivir anclado en el pasado, he aprendido a vivir con Dios mirando hacia el futuro. Y por eso si tú y yo queremos sanar de todas esas cosas que todos tenemos, es necesario que dejemos de mirar al pasado y empecemos a mirar al futuro. Pero entonces alguien dice, pero cuando me encuentro con el pasado, ¿qué hago? Cuando te encuentras con el pasado, acepta el señorío de Dios en tu vida y mira lo que José dice, porque José entendía de que Dios era el que permitía todo. Y que Dios lo permitía todo por un bien, no por un mal. A pesar de que eran cosas malas, y fíjense cómo sigue, dice, versículo 18, dice, además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió, no tengan miedo, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Yo no quiero ser Dios y quiero decirte, es necesario que tú dejes de jugar a ser Dios.
Porque cuando tú juegas a ser Dios, lo único que haces es quejarte de la vida. Porque tú empiezas a decir, si yo fuera Dios, no hubiera hecho lo que pasó en mi vida. ¿Cómo si Dios es Dios que está en control? ¿Cómo permitió esto en mi vida? José sabía que él no era Dios y lo aceptaba. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Y ojo, que José no dicen, no se hagan problema, no pasó nada, muchachos, todo fue bien. No. Versículo 20 dice, ustedes pensaron hacerme, ¿qué? Mal. Pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Satanás, ¿sabes qué? Quiere tocar tu vida, quiere arruinarte tu vida. Pero si tú decides como José entregarle toda tu vida a Dios y ser leal a Él y mirar a Dios en vez de mirarte a ti mismo, Dios, lo que Satanás te hizo que te tocó, porque tú vives en un mundo de injusticia y Dios no puede parar eso, pero si Satanás te tocó, Dios va a cambiar todo para bien. Y cuando José dice todo, ¿es qué? Es todo, es todo. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a creer eso? Y acá viene, el justo por la fe vivirá. Estas son, hermanos, las cosas que tenemos que tener fe. Basta de creer que tenemos que tener fe en que Dios existe. Tenemos que tener fe de que Dios nos ama y que Dios está dispuesto a transformar las maldiciones de nuestra vida en una bendición porque nos ama. Versículo 21 dice, así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. ¡Qué tremendo! Hay una persona que odias, que aborreces. O mejor dicho, hay una persona que te ha hecho mal en tu vida. Lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión de perdonar. Y sabes que esa persona que te ha hecho mal en tu vida, ¿qué es lo que necesita? Hay una sola cosa que necesita, es cariño. Cariño. Y Dios te va a dar la oportunidad de darle cariño a aquella persona que te hizo daño. Porque te vas a dar cuenta que la persona que te hizo daño estaba más dañada que tú. Porque uno inconscientemente vuelve a repetir lo que hicieron con uno. Y cuando no quiere enfrentar el dolor que uno tiene adentro, las heridas emocionales, entonces vuelve a repetir, porque uno trata de negar eso y vuelve a repetir inconscientemente lo que hicieron con uno. Y José vivió en Egipto junto con su familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. Llegó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. La historia de José, que es con elementos tan nocivos, termina con un cuadro de paz, un cuadro de felicidad. Ahora acá hay algo interesante. A pesar de que los últimos años de José fueron de felicidad, Jacob tenía 147 años cuando muere y 130 años cuando llega a Egipto. José muere ¿de cuánto? 110 años. Toda la tensión de José de alguna manera afectó su salud. Él no llegó y los hijos, no sabemos los otros hijos, pero aparentemente los hijos tampoco vivieron demasiado. Y eso no quiere decir que tú estás determinado o determinada a vivir. Acuérdense, José tenía mucho menos luz que nosotros tenemos. José no tenía un sábado para ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Él tenía que vivir recordando lo que le había enseñado su abuelo Isaac y Jacob. Nosotros tenemos miles de oportunidades que Dios nos da hoy para que crezcamos. A Dios no le interesa tanto que seas miembro de iglesia, a Dios le interesa que seas parte de su reino. Y si eres parte de su reino, Él quiere que crezcas. Y por eso nuestras acciones tienen un impacto no solamente en nuestra historia, sino en la historia de otros. Las acciones de José, él decidió ser leal a Dios y eso transformó la vida de su familia. Y si tú decides ser leal a Dios, vas a transformar la vida de tu familia. La manera de conquistar las tensiones del pasado es aceptando el señorío de Dios y perdonando. Si Dios lo permitió, por algo sé. No me quedo a quejarme de eso, simplemente avanzo hacia adelante. Dios tiene un propósito. Si tú amas a Dios,
todas las cosas te ayudan a bien. Para aceptar el señorío de Dios necesito ponerlo a Él en primer lugar, entregando todo. De lo contrario viviré la experiencia de los hermanos de Jacob. Los hermanos de Jacob nunca le entregaron todo a Dios y Dios también actuaba con ellos, pero no pudo hacer lo que quería hacer con todos. Dios quería hacer lo mismo que hizo con José, quería hacerlo con todos los hermanos, pero sus hermanos estaban tan llenos de desconfianza y que no estuvieron dispuestos a entregarle todo a Dios. Nuestras acciones tienen un impacto no solamente en nuestra historia, sino en la historia de los otros. Y miren, fíjense esto, la diferencia que hace Dios a través de una persona fiel. Si José no hubiera sido vendido, ¿qué hubiera pasado? No llega a Egipto. Si José no llegaba a Egipto, ¿qué hubiera pasado? No hubiera conocido a Potifar. Si José no hubiera conocido a Potifar, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sido acusado por la esposa de Potifar de violación. Si José no hubiera sido acusado por la esposa de Potifar de violación, ¿qué hubiera pasado? Él nunca hubiera ido a la cárcel. Si José nunca hubiera ido a la cárcel, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera conocido al panadero y al copero del rey. Si él nunca hubiera conocido al copero y al panadero de Faraón, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera interpretado sus sueños. Si él nunca hubiera interpretado los sueños de ellos, él nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón. Si él nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón, ¿qué hubiera pasado? No hubiera llegado a ser gobernador. Si él nunca hubiera llegado a ser gobernador, ¿qué hubiera pasado? Todo Egipto y su familia hubieran muerto de hambre. ¿Qué hubiera pasado si todo Egipto y su familia hubieran muerto de hambre? Nunca hubiera venido el Mesías, porque el Mesías desciende de Judá. Y si nunca hubiera venido el Mesías, ¿qué hubiera pasado contigo y conmigo? Estaríamos todos perdidos. Fíjense cómo la lealtad de un joven allá de 17 años, allí hace 4000 años, fíjense cómo afecta nuestra vida hoy. Y por eso tú muchas veces dices, como joven dices, no, pero mi vida es demasiado difícil, a mí me han tocado las pruebas demasiado grandes. No, por el amor de Cristo, levanta tu vista al cielo. Y acepta el señorío de Dios en tu vida. Dios tiene algo hermoso para tu historia. Simplemente tienes que creerlo y tienes que ser leal a Él. No te pide que seas perfecto, no te pide que no te equivoques. Simplemente que seas leal a Él. Y Él transformará la maldición en tu vida en una perfecta bendición. ¿Cómo experimentar el señorío de Dios en nuestra vida? Quiero simplemente Génesis 45, 7 y 8. Fíjense lo que dice José. Cuando se revela a sus hermanos, dice, pero no se pongan tristes. No, 7 y 8, perdón. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál es aquel evento de tu vida que te molesta tanto que te sucedió? ¿Cuál es? El evento peor de la vida de José fue que sus hermanos lo vendieron. Y sin embargo, mientras estuvo en Egipto, se ve que él desarrolló una conciencia y en vez de atribuirle eso a sus hermanos, ¿a quién se lo atribuyó? A Dios. Y como él sabía que Dios lo amaba, como sabía que había un Dios real, él decidió poner su confianza en Dios y Dios transformó esa historia miserable que podría haber sido la historia de José en la historia más hermosa de la Biblia. Dios quiere hacer una historia hermosa contigo. No te desanimes en las circunstancias difíciles, no te desanimes en los problemas. Dios tiene todavía un propósito. Romanos 12, 1 y 2. Esto lo dice Pablo, Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten ¿qué? Las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cada día entrega tu mente al Señor y descubre cuál es su voluntad. No te apartes de la voluntad de Dios. Y alguien puede decir, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que estudie medicina o que estudie ingeniería? A Dios no le interesa esa voluntad. A Dios le interesa que seas fiel a Él. Y después, si tú estudias ingeniería o estudias medicina, Él te va a decir, no le importa a Él. Él lo único que pide es que tú estés en lealtad hacia Él. Y Él se va a encargar de tu vida.
Conclusión. Termino con una cita del Espíritu de Profecía que habla de Jesús, nuestro gran ejemplo. Jesús, el que guió la vida de José. Jesús, el que hizo esa historia para que después, cuando Él venga aquí a la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender de la vida de José, del ejemplo de José. Increíble ese Dios que tenemos. Un Dios que se hace tan chico que decide aprender de alguien que es mucho más chiquito que Él. Pero fíjense lo que dice esta cita. La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Cuando dice nada, ¿qué quiere decir? Ahí está diciendo escupidas en la cara, está diciendo clavos en las manos, está diciendo traiciones de amigos, está diciendo gente que no entendía nada. Nada le sucedía sin que Dios lo permitiera. Y entonces dice, esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para ¿quién? Para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene ¿de quién? Del Salvador. Sí, te pueden haber vendido como esclavo a Egipto, pero Dios quiere levantarte de allí, llevarte al Monte Calvario, y cuando estés en el Monte Calvario veas que a pesar de que tus hermanos te vendieron a Egipto, Dios permitió eso y Dios está en el control. Dios está en el control de tu vida. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. ¿Quieres creer eso? Si hoy decides creer eso, Dios tomará tu historia, que ahora parece un poco complicada, para hacerla también en Cristo una historia hermosa. Que Dios te bendiga.